¿Qué pasaría si un monstruo de 10 millones de soles escapara de su hogar a más de 3 millones de kilómetros por hora, dejando tras de sí una estela de estrellas recién nacidas que se extiende más allá del diámetro de 2 galaxias como la nuestra? No es ciencia ficción, acaba de confirmarse. Y lo que estás a punto de descubrir cambia todo lo que creíamos saber sobre cómo se comportan los objetos más masivos del universo. Imagina por un momento que pudieras ver el espacio profundo con los ojos del telescopio más poderoso jamás construido. Eso es exactamente lo que hizo el James Webb en diciembre de 2025. Apuntó sus instrumentos hacia una región del cosmos situada a casi 8.000 millones de años luz de distancia, donde 2 galaxias en forma de anillos parecen mirarnos como los ojos de un búho cósmico. Los astrónomos las llaman precisamente así, el búho cósmico. Y lo que encontraron allí no tiene precedentes. Una línea de luz, tenue, casi imperceptible, pero demasiado perfecta para hacer ruido, demasiado larga para ser casualidad. 200.000 años luz de extensión. Para que te hagas una idea, nuestra Vía Láctea mide 100.000 años luz de diámetro. Esta línea es el doble, y está hecha de estrellas. Estrellas que no deberían existir donde están. Estrellas que nacieron en el vacío entre galaxias, donde normalmente no hay nada más que gas disperso y oscuridad. ¿Qué podría crear algo así? La respuesta llegó cuando los científicos miraron el extremo de esa línea. Allí, justo en la punta, detectaron una estructura que los dejó sin palabras. Un frente de choque. Una onda expansiva, como la que forma un avión supersónico al romper la barrera del sonido, pero a escala cósmica. Y detrás de ese frente de choque, arrastrando todo a su paso, viaja el primer agujero negro supermasivo fugitivo confirmado de la historia. Se llama RBH1, Runaway Black Hole 1. Y su existencia acaba de validar una predicción teórica que los físicos llevaban medio siglo esperando confirmar. Pero antes de explicarte cómo un objeto con la masa de 10 millones de soles puede salir disparado de su galaxia como una bala, necesitas entender algo fundamental sobre los agujeros negros supermasivos y su relación con las galaxias que los albergan. Durante décadas, los astrónomos han observado que prácticamente todas las galaxias grandes tienen un agujero negro supermasivo en su centro. La Vía Láctea tiene uno llamado Sagitario A*, con una masa de unos 4 millones de soles. Andrómeda tiene otro aún mayor. Y así, galaxia tras galaxia, el patrón se repite. Los agujeros negros supermasivos y las galaxias parecen crecer juntos, como si estuvieran unidos por un vínculo gravitacional indisoluble. Pero la teoría siempre ha sugerido que ese vínculo puede romperse, bajo circunstancias extremas. Circunstancias que implican no 1, ni 2, sino 3 agujeros negros interactuando al mismo tiempo. Aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Cuando 2 galaxias colisionan, algo que ocurre con frecuencia a escalas cósmicas, sus agujeros negros centrales eventualmente se encuentran. Primero orbitan uno alrededor del otro, acercándose gradualmente mientras pierden energía mediante ondas gravitacionales. Finalmente, se fusionan en un solo agujero negro más masivo. Este proceso se ha observado indirectamente y es parte fundamental de nuestra comprensión de la evolución galáctica. Pero ¿qué pasa si, mientras 2 agujeros negros están danzando hacia su fusión, aparece un tercero? Esto puede ocurrir cuando una tercera galaxia entra en la mezcla. Y cuando 3 cuerpos masivos interactúan gravitacionalmente, el caos está garantizado. En física, existe algo llamado el problema de los 3 cuerpos. Es matemáticamente inestable. No hay solución analítica. Los 3 objetos intercambian energía de formas impredecibles hasta que, inevitablemente, uno de ellos es expulsado del sistema, como una onda gravitacional natural. Si ese objeto expulsado es un agujero negro supermasivo, puede alcanzar velocidades de escape suficientes para abandonar permanentemente su galaxia anfitriona. Y eso es exactamente lo que parece haber ocurrido en el búho cósmico. El equipo liderado por Peter Van Dokkum, astrofísico de la Universidad de Yale, propuso inicialmente esta hipótesis en 2023, cuando el telescopio espacial Hubble detectó la extraña línea de luz. Pero había un problema.
no tenían prueba directa. La línea podía ser muchas cosas: un artefacto instrumental, una coincidencia, una ilusión óptica cósmica. Necesitaban el smoking gun, la prueba irrefutable, y el James Webb se la dio. Usando el instrumento NIRSPEC, que permite analizar la luz en longitudes de onda infrarrojas con una precisión sin precedentes, el equipo mapeó la distribución de velocidades del gas en el extremo de la estructura. Lo que encontraron fue exactamente lo que habían predicho: un frente de choque, un bow shock, como lo llaman en inglés. Una región donde el gas intergaláctico está siendo comprimido violentamente por algo que se mueve a velocidad supersónica. 1000 kilómetros por segundo, más de 3,5 millones de kilómetros por hora, 3000 veces la velocidad del sonido a nivel del mar en la Tierra. Si un objeto viajara a esa velocidad desde nuestro planeta hasta la Luna, llegaría en 14 minutos. Pero no es solo la velocidad lo que impresiona, es lo que el agujero negro está haciendo mientras viaja. Cuando RBH1 atraviesa el gas intergaláctico, lo comprime. El gas se calienta, se ioniza, y cuando la densidad alcanza cierto umbral, comienza a colapsar. Nacen estrellas, millones de ellas. 100 millones de masas solares en estrellas nuevas, según las estimaciones del equipo. Esto nunca se había visto antes. Un modo completamente nuevo de formación estelar. Estrellas que nacen no en discos galácticos, no en nebulosas, sino en la estela de un agujero negro fugitivo que atraviesa el vacío intergaláctico como un cometa cósmico dejando un rastro de fuego. Van Dokkum lo expresó así en una declaración a la prensa: "Me deja sin palabras". Las fuerzas necesarias para desalojar un agujero negro tan masivo de su hogar son enormes, y lo que no habíamos apreciado completamente es cuánto impacto tienen estos agujeros negros fugitivos en el gas que atraviesan. Pero hay algo más que hace este descubrimiento particularmente significativo. Durante años, los astrónomos han encontrado pistas dispersas de que los agujeros negros supermasivos pueden escapar de sus galaxias. Galaxias con agujeros negros desplazados del centro. Galaxias que parecen no tener ningún agujero negro central. Segundos agujeros negros en las afueras de sistemas galácticos. Pero ninguna de estas observaciones era concluyente. Siempre había explicaciones alternativas. RBH1 es diferente. La combinación de la estela de estrellas, el bow shock y las mediciones de velocidad del gas forman un caso abrumador. Por primera vez, podemos decir con confianza: sí, los agujeros negros supermasivos pueden escapar, y cuando lo hacen, dejan una firma observable que podemos detectar. Esto tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la evolución galáctica. Si los agujeros negros fugitivos son relativamente comunes, como sugieren las simulaciones, entonces muchas galaxias en el universo pueden haber perdido sus motores centrales en algún momento de su historia. Esto afectaría cómo crecen, cómo forman estrellas, cómo interactúan con su entorno. Podría explicar anomalías observacionales que hasta ahora no tenían respuesta clara. Además, la detección de la estela de RBH1 sugiere que podemos encontrar más casos similares si sabemos dónde y cómo buscar. Los próximos telescopios de gran campo, como el Nancy Grace Roman y Euclid, están diseñados precisamente para escanear grandes porciones del cielo con resolución comparable a Hubble. Podrían revelar docenas, quizás cientos de estas estructuras. Ahora bien, es importante ser precisos sobre lo que sabemos y lo que todavía es especulativo. El mecanismo exacto que expulsó a RBH1 aún se debate. El equipo de Van Dokkum considera dos posibilidades principales. La primera es la interacción de tres cuerpos que mencionamos antes. Tres agujeros negros, caos gravitacional, uno expulsado. La segunda es algo llamado retroceso por ondas gravitacionales. Cuando dos agujeros negros se fusionan, emiten ondas gravitacionales. Si la fusión es asimétrica, si uno de los agujeros negros era significativamente más masivo o giraba en una dirección particular, las ondas gravitacionales se emiten preferentemente en una dirección. Y por conservación del momento, el agujero negro resultante recibe un kick en la dirección opuesta. Ambos mecanismos son teóricamente válidos. Ambos predicen velocidades de escape consistentes con lo observado.
Distinguir entre ellos requerirá observaciones adicionales, posiblemente del propio evento de fusión si alguna vez podemos detectar ondas gravitacionales de objetos tan distantes. También hay preguntas abiertas sobre el tercer agujero negro del sistema. En el paper original, Van Dokkum y su equipo notaron una estructura en el lado opuesto de la galaxia que podría ser un par de agujeros negros binarios moviéndose en dirección contraria a RBH1. Si la interacción de tres cuerpos expulsó a uno, los otros dos deberían haber salido disparados en sentido opuesto. Pero las observaciones de esta posible estructura son menos claras. Se necesitan más datos. Otra cuestión interesante es el destino final de RBH1. A su velocidad actual, el agujero negro eventualmente escapará por completo de la galaxia anfitriona. Vagará por el espacio intergaláctico indefinidamente. Pero no estará solo. Llevará consigo una pequeña cantidad de materia que estaba gravitacionalmente ligada a él cuando fue expulsado, y seguirá acumulando gas a medida que atraviesa el medio intergaláctico. Sin embargo, ese gas es extremadamente tenue, a diferencia de un agujero negro activo en el centro de una galaxia, que puede alimentarse de estrellas y nubes de gas denso. RBH1 probablemente permanecerá mayormente inactivo, invisible a la mayoría de nuestros instrumentos. Un gigante dormido vagando en la oscuridad. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Cuántos agujeros negros supermasivos fugitivos hay ahí fuera que simplemente no podemos ver? Las simulaciones sugieren que podrían ser muchos. Cada fusión galáctica importante tiene el potencial de producir uno, y las fusiones galácticas han sido comunes a lo largo de la historia del universo. El espacio intergaláctico podría estar poblado por estos titanes invisibles, vestigios de colisiones cósmicas pasadas. RBH1 es especial porque lo atrapamos en el acto, porque todavía está cerca de su galaxia de origen, porque su estela sigue brillando con estrellas jóvenes. Pero la mayoría de los agujeros negros fugitivos, si existen, habrán viajado tanto y durante tanto tiempo que sus estelas se habrán disipado hace mucho. Ahora hablemos del James Webb y por qué este descubrimiento no habría sido posible sin él. El Hubble vio la línea de luz en 2023, pero Hubble opera principalmente en longitudes de onda visibles y ultravioleta cercano, para estudiar objetos a 8.000 millones de años luz de distancia, donde la expansión del universo ha corrido la luz hacia el infrarrojo. Necesitas un telescopio optimizado para esas longitudes de onda. El James Webb fue construido precisamente para esto. Su espejo de 6,5 metros de diámetro, su ubicación a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, su escudo solar que mantiene los instrumentos a temperaturas criogénicas. Todo está diseñado para captar la luz infrarroja más tenue del cosmos. Y el instrumento NIRSPEC es particularmente poderoso. Puede tomar espectros de múltiples regiones del cielo simultáneamente, mapeando no solo qué hay allí, sino cómo se mueve, qué composición química tiene, qué temperatura alcanza. Cuando NIRSPEC apuntó al extremo de la estela de RBH1, reveló el bow shock con una claridad imposible de obtener desde cualquier otro instrumento. La distribución de velocidades, la ionización del gas, la geometría del frente de choque. Todo encajaba perfectamente con las predicciones teóricas de un objeto supermasivo moviéndose a velocidad supersónica. Van Dokkum lo resumió en una frase. Sospechábamos que este extraño objeto podría ser un agujero negro supermasivo fugitivo, pero no teníamos la prueba definitiva. El JWST nos la dio. Y esto es solo el principio. El James Webb tiene años de vida operativa por delante. Cada semana apunta a nuevos objetivos, genera nuevos datos, revela nuevos misterios. RBH1 es uno de muchos descubrimientos que están redefiniendo nuestra comprensión del cosmos. Pero hay algo que hace este hallazgo particularmente especial desde una perspectiva humana. Durante siglos, los agujeros negros fueron una curiosidad matemática, soluciones a las ecuaciones de Einstein que parecían demasiado extremas para ser reales. Luego, gradualmente, la evidencia se acumuló. Rayos X de materia cayendo hacia objetos invisibles, estrellas orbitando lo que parecía ser nada, ondas gravitacionales de fusiones cataclísmicas, y finalmente, en 2019, la primera imagen directa de un agujero negro.
Cada paso nos ha acercado un poco más a comprender estos objetos que desafían la intuición. Y ahora, con RBH1, hemos añadido un capítulo completamente nuevo. Los agujeros negros no solo existen, no solo crecen, no solo se fusionan, también pueden escapar, pueden vagar, pueden crear estrellas en lugares donde no debería haber nada. El universo sigue sorprendiéndonos, y quizás eso es lo más hermoso de la astronomía. No importa cuánto creamos saber, siempre hay algo que no habíamos imaginado esperando ser descubierto. Un monstruo de 10 millones de soles huyendo de su hogar a velocidades inconcebibles, dejando un rastro de luz nueva en la oscuridad del vacío. Si esto no te parece asombroso, no sé qué lo hará. Ahora, antes de terminar, quiero dejarte una pregunta para reflexionar. RBH1 fue expulsado hace miles de millones de años. La luz que vemos ahora salió cuando el universo tenía aproximadamente la mitad de su edad actual. Lo que ocurrió después, ¿dónde está ahora ese agujero negro?, es un misterio. Podría haber atravesado el espacio intergaláctico y entrado en otra galaxia. Podría estar orbitando en las afueras de algún sistema galáctico, invisible para nuestros telescopios. O podría seguir vagando en el vacío, un titán solitario en la inmensidad del cosmos. ¿Crees que algún día tendremos la tecnología para rastrear la posición actual de un objeto como este? ¿O hay límites fundamentales a lo que podemos observar cuando los objetos están tan lejos y el universo se expande tan rápido? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, si este viaje por uno de los descubrimientos más extraordinarios de la astronomía reciente te ha parecido tan fascinante como a mí, entonces ya sabes qué hacer. El universo no espera, y nosotros tampoco.